En Reporte 98.5. Pensamientos, ideas y reflexiones que nos ayudarán a mejorar nuestra vida cotidiana. Resonancias de fe. Con el Padre José de Jesús Aguilar, la voz amable de la radio. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en nuestra sección infantil el cuento Creer sin ver. Si yo tuviera un amigo que me pide dinero prestado pero nunca me lo paga, yo no podría creer ni confiar en él porque me demuestra que no cumple su palabra. Esta narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy, el sepulcro vacío. En la sección Cultura y Fe te explicaremos todo sobre la vigilia pascual o celebración de la resurrección de Cristo. En el mundo de los signos te diremos el origen y significado de los Judas y de los huevos de Pascua. Y Francisco Suárez, el mago Frank y su conejo comparten su divertida cápsula. Todo esto aquí en Resonancias de Fe. En Reporte 98.5. El conejo y la Pascua. Cuando crucificaron a Cristo, pasaba por el Calvario un pequeño conejo. En aquel tiempo, esos animales caminaban muy lentamente y no brincaban. Por eso, ante los gritos y los tambores de los romanos, el conejito se espantó. Para protegerse, buscó un escondite y se metió a una cueva sin saber que se trataba de un sepulcro excavado en la roca. Ahí se quedó muy quietecito. Después de algunas horas, vio que se acercaba un grupo de personas que traía consigo al hombre que había sido crucificado. Y mientras le lloraban, lo envolvieron en una sábana para colocarlo sobre una piedra. El conejito se llenó de tristeza y se preguntaba por qué los humanos eran capaces de tanta maldad. Como era muy tímido, el pequeño animal no se atrevió a salir de su escondite. Lamentablemente, cuando quiso hacerlo, las personas se habían ido cerrando antes la entrada con una pesada roca. El conejito trató de empujarla, pero por más esfuerzos que hizo, se dio cuenta que estaba atrapado y nunca podría salir. Así pasó el animalito la noche del viernes y el sábado completo. Pero cuando iniciaba el domingo, algo extraño lo despertó. Vio una fuerte luz como la del sol. Pensó que alguien había movido la piedra de la entrada, pero cuando volteó a ver el lugar, la piedra aún seguía ahí. Entonces, descubrió que la luz surgía cada vez con mayor intensidad del cuerpo del difunto, hasta que éste se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. Ante su paso firme y decidido, la roca se movió, dejando libre la salida.
El conejito se talló los ojos una y otra vez porque no podía creer lo que estaba viendo, lo que había visto. Y cuando vio que la puerta estaba abierta, salió corriendo. Tenía tantas ganas de contar a todos lo que había visto y de pronto se dio cuenta que podía dar saltos para avanzar más rápidamente. Así, el conejo fue saltando y saltando y saltando y contando su experiencia a todos los que encontraba en el camino. Y tú lo sabes muy bien, como los conejitos se multiplican muy rápidamente, su testimonio acerca de la resurrección de Cristo se multiplicó y se extendió por todo el mundo. Amigos, amigas, por escucharnos en este domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Yo te invito a ti a que te quedes con nosotros porque platicaremos muy sabroso sobre cosas que todos suponen que sabemos, pero nadie nos explicó. Y como siempre, comenzamos dando gracias a nuestro Padre Dios por esta semana que iniciamos y le pedimos por ti y cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermos o quienes han perdido a un ser querido. Hoy más que nunca, la resurrección de Jesucristo nos hace pensar en nuestros seres difuntos victoriosos ante Él. Ellos también participan ya de la resurrección de Cristo porque han estado unidos a Cristo a través de el bautismo. Y por supuesto, además de felicitarte a ti, también felicito y agradezco a mis colaboradores su presencia el día de hoy. En los controles, Jesús Hernández. En la cápsula estarán Francisco Suárez, mejor conocido como el Mago Frank, y su conejito Blas. Compartiendo micrófonos, Raúl Villavicencio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, padre. Muy contento de poder estar con usted un domingo más, ya empezando abril. Y también le doy la bienvenida a Raúl Hernández, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Muy buenos días, padre. Felices Pascuas de Resurrección a usted, también a mi tocayo por partida doble. Así es, la fiesta de ayer, la más importante de todas, ¿no? Sin duda alguna, la mejor de todas. Después de tu confirmación, como nos comentabas hace algunos domingos, empezaste a vivir la Pascua de otra manera. Sin duda, padre. Así rápidamente le comento. A mí lo que más me emociona es el momento del pregón pascual. Claro, y de esto vamos a estar platicando precisamente qué es el pregón pascual. Ya se los vamos a decir en un momento. Productor y co-conductor de este programa, Sergio Enríquez, a quien también saludamos, aunque está allá detrás del cristal cuidando que todo salga bien. Así es, y también pues si quieren estar muy bien enterados de las noticias más relevantes sobre la actividad de la Iglesia en México y en el mundo, no olviden comprar el día de hoy el periódico Desde la Fe. Cada semana tiene temas que nos ayudan a crecer en el conocimiento. Lo pueden ustedes encontrar en cualquier parroquia de la Ciudad de México y también viene inserto en los periódicos La Prensa, El Sol y El Esto. Ya se acerca el mes de mayo. Por eso queremos recordarles que no debemos olvidar a nuestros difuntos y anotarlos en las misas gregorianas de este mes, especialmente a las mamás que ya no están con nosotros. Ofrecerles una misa diaria durante todo ese mes es mucho mejor que colocar un ramo de flores en su tumba. Tenemos que ser agradecidos y solidarios con nuestros difuntos, ofreciendo oraciones por ellos. Si alguno de ellos aún está en el purgatorio, le ayudaremos con nuestras oraciones. Y si ya está en la presencia de Dios, nuestra misa será acción de gracias por todos los beneficios que compartieron con nosotros en vida y por todas las cosas buenas que nos dejaron. Así es, qué hermoso es recordar a las mamás en mayo, no solamente llevándoles un arreglo de flores a su tumba, sino sobre todo haciendo acción de gracias en la Santa Misa, ofreciendo la comunión con ellas y por ellas, diría yo, porque la misa nos une a nuestros difuntos y no solamente el 10 de mayo, sino todo el mes.
Para mayores informes sobre las misas gregorianas, pueden marcar al teléfono de mi parroquia 55667744, lo repito, 55667744, de 9 a 2 de la mañana o de la tarde y de 5 a 7. Ahí también les pueden dar el teléfono de quienes organizan los viajes de peregrinación que hago cada año a Tierra Santa y a los santuarios europeos. ¿Quiere usted irse conmigo a Tierra Santa o a los santuarios europeos, Lourdes, Fátima, Santiago de Compostela? Llamen a este teléfono que acabamos de dar y ahí les van a dar toda la información. Y nos vamos a la sección preferida de los chiquitines. Los niños y niñas. En Resonancias de Fe. Para creer sin ver. El lunes de la Semana Santa, el padre Fidel reunió a los niños para aprovechar el tiempo libre que tenían por las vacaciones. Les dijo: vamos a elegir un tema para nuestra plática de hoy. Necesito que propongan los que les interesen. Después de discutir un poco, los niños eligieron el tema de los valores. El sacerdote les dijo: acepto el tema, pero con una condición. Tienen que esforzarse por presentar el tema en la manera más sencilla para que nadie se confunda. Y además deberán poner un ejemplo con cosas de su propia vida. Al pequeño Guillermo le tocó hablar de la confianza. Inició diciendo que la confianza era un valor muy importante. Luego explicó que existía la confianza hacia uno mismo y también la confianza hacia los demás. Dijo: la confianza en uno mismo se basa en una sana autoestima y en una buena preparación. Nadie puede enfrentar con confianza un examen si no se prepara adecuadamente. La confianza es producto de una gran preparación para la vida. Por eso tenemos que prepararnos siempre para tener confianza en el presente y en el futuro. Cuando el niño terminó la primera parte de su exposición, todos le aplaudieron. Luego continuó su explicación preguntando a sus compañeros si era fácil confiar en los otros. Le contestaron diciendo que no era fácil porque cada persona debe ganarse la confianza con sus obras. Contento con la respuesta, el niño les puso un ejemplo. Si yo tuviera un amigo que me pide dinero prestado pero nunca me lo paga, yo no podría creer ni confiar en él porque me demuestra que no cumple su palabra. Cuando una persona nunca cumple sus promesas, no se puede creer ni confiar en ella, porque con sus obras está demostrando que sus palabras son solo palabras. Después de escuchar este comentario, el padre Fidel le dijo: ¿podrías decirnos si tus padres confían en ti? El pequeño pensó un poco mientras hacía muecas con la boca, pero pronto respondió: yo creo que sí, y les voy a decir por qué. Aunque mi casa está al lado de la iglesia, mi mamá me acompañó los primeros días del catecismo. Aquí se quedaba durante toda la clase para asegurarse de que no me iría a otro lado. En esos momentos mi mamá no confiaba en mí porque yo era muy juguetón y fácilmente me escapaba de las clases. Sin embargo, con el paso del tiempo ella vio que mi actitud cambió y no me escapé del catecismo. Entonces dejó de vigilarme y confió en mí. Ya no tiene que verme para creer que estoy en donde debo estar. Cuando el padre Fidel escuchó la explicación del niño, lo felicitó por su ejemplo y aprovechó para explicar el evangelio del domingo de Pascua. Les dijo a los niños: la Biblia muestra que Dios siempre cumple sus promesas y por eso tenemos que confiar en Él. También les dijo que los discípulos de Cristo aprendieron a confiar en Él porque siempre les habló con la verdad. Les dijo: en cierta ocasión, un hombre que tenía en casa a un enfermo se acercó a Jesús para pedirle que lo sanara. Cuando Jesús quiso acompañarlo a su casa, el hombre le dijo que no era necesario porque confiaba en él y en su poder. Le dijo: no es necesario que vengas a mi casa, no necesito ver para creer. Confío en que con solo una palabra tuya mi criado sanará. Aquel hombre no se equivocó. Cuando llegó a su casa, encontró a su siervo sano. Eso fue algo semejante a lo que le pasó a la mamá de Guillermo. Por la confianza que le tuvo, ya no necesitó acompañar al niño todos los días para creer que estaba en el catecismo. El padre Fidel concluyó su reflexión diciendo: el día de la resurrección,
Cuando los apóstoles llegaron al sepulcro, lo encontraron vacío. No vieron el cuerpo de Cristo. Sin embargo, no se asustaron, ni pensaron que alguien había robado el cuerpo, porque habían aprendido a confiar en su Maestro. Sabían que había resucitado porque así lo había prometido, y porque Él siempre había cumplido sus promesas. El día de la resurrección, los apóstoles comprendieron las Sagradas Escrituras. Constataron que Dios cumple lo que promete. Por eso, al igual que ellos, también nosotros le creemos a Cristo. Y por su palabra también creemos que resucitaremos con Él. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés, y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio, de Editorial Diana. Por la participación especial para la realización de este cuento, le agradecemos a Jorge Vargas, Angélica Olivares y Miguel Ángel Hernández Fuentes. Producción general, Sergio Enríquez Morín. El Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 20 de San Juan, versículos del 1 al 9, y dice así: El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Como lo hemos escuchado en el Evangelio, Pedro por algo fue elegido. Juan, aunque era más joven, llegó corriendo al sepulcro, pero tuvo miedo. Pedro, con la fe que Cristo descubrió en él, llegó al sepulcro y entró sin miedo alguno, y no necesitó ver a Cristo, su cuerpo, sus llagas. Simplemente al ver los lienzos doblados, su mente, su fe le hizo decir: no está muerto. Cultura en Resonancias. Amigos, amigas, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el Santo Sepulcro y los soldados romanos que lo custodiaban fueron testigos de la resurrección de Cristo. Así Cristo celebra una Pascua nueva, no ya la antigua, que era el paso de la esclavitud a la libertad, sino el paso de la muerte a la vida eterna. En las primeras horas del domingo, las santas mujeres
Fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Cristo, porque cuando lo sepultaron no les había dado tiempo, pero al llegar no lo encontraron. Más tarde, ellas y los discípulos vieron a Cristo resucitado. Cristo había vencido a la muerte. Como decimos, si vivimos con Cristo, resucitaremos con Él. Así es, padre. Hasta la reforma litúrgica que hizo el Concilio Vaticano II se llamaba a este día Sábado de Gloria, porque la misa de resurrección se celebraba en la mañana del sábado debido a la norma rígida del ayuno antes de la comunión, que no permitía ni siquiera tomar agua, y que en ese tiempo comenzaba a las 12 de la noche y duraba hasta el momento de recibir la comunión. Afortunadamente, el Papa Pío XII, en el año de 1953, disminuyó el tiempo del ayuno a 3 horas y declaró que el agua no rompía el ayuno. Entonces se pudieron celebrar misas vespertinas y nocturnas, incluyendo la vigilia pascual a la medianoche. Fíjate que esto que dices, poca gente lo sabe. Antes la misa de gloria se abría a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque una persona no podía comulgar si no había dejado de tomar alimento desde las 12 de la noche del día anterior. Imagínense, amigos, aguantar desde las 12 de la noche del día anterior hasta las 10 de la noche del día siguiente. Por eso esto era así. La gloria se abría el sábado a las 10 de la mañana, pero ahora con esta reforma litúrgica se ha regresado a la forma antigua, aunque el ayuno se haya reducido a 1 hora únicamente. Así es, padre. Y pues bueno, amigos, actualmente durante la mañana y tarde no se puede celebrar misa. La Sagrada Comunión solo se puede dar por viático. No se concede celebrar el matrimonio ni administrar otros sacramentos, a excepción de la penitencia y, por supuesto, la unción de los enfermos. Les explico esto, miren, no se puede comulgar en ninguna misa antes de la misa de gloria. Cuando dice Raúl que la comunión se puede dar en forma de viático, significa tomo yo la comunión del sagrario y la llevo a un enfermo. Solamente los enfermos pueden recibir la comunión. Aunque la celebración de la Pascua de Resurrección debería realizarse en las primeras horas del domingo, también puede realizarse desde el sábado por la noche para culminar en los primeros momentos del domingo. Durante la celebración empezamos a explicarlo, se tienen más lecturas bíblicas que lo común, con el fin de que todos los cristianos recuerden las promesas cumplidas por Dios totalmente. Las lecturas hacen referencia a la Pascua o Pesaj en hebreo se dice Paso, en diversas etapas. La lectura del Génesis, primera lectura, nos habla del paso de cuando no existía nada a la creación del mundo, el universo y el ser humano, todo obra de Dios. La lectura segunda nos hablará sobre la historia de Abraham y nos recuerda el paso del politeísmo al monoteísmo, es decir, de creer en muchos dioses a la creencia de un solo Dios, con la fe de Abraham, porque en tiempo de Abraham todos creían que había muchos dioses, el sol, la luna, el mar, etc. Y a diferencia de esto, Abraham creyó solo en el único y verdadero Dios. La siguiente lectura del Éxodo nos habla del paso de la esclavitud a la libertad y nos recuerda que el pueblo judío estaba esclavizado por los egipcios hasta que Dios lo liberó de la esclavitud bajo la guía de Moisés. Otras lecturas hablan del paso del pecado a la vida de gracia que nos trajo Cristo y la predicación de sus apóstoles. Y finalmente, el Evangelio nos recuerda el paso de la muerte a la resurrección de Cristo y de todos los cristianos que nos unimos a Él por la fe. Y les recuerdo que precisamente por esta razón la Pascua cada año cambia de fecha, para indicar que la tierra se está renovando, que la luna se está renovando, que el ser humano se está renovando, que tenemos que renovar nuestra libertad. La Pascua se tiene que celebrar siempre después del 21 de marzo, es decir, siempre en primavera. Y después de eso se tiene que buscar la primera luna llena de primavera para indicar que la luna está en plenitud, sol y luna en plenitud, y después buscamos el primer día maravilloso para los cristianos, que es el domingo. Así que primera luna llena de primavera que caiga en domingo, y ese día es la Pascua, que significa que tú y yo tenemos que estarnos renovando. ¿No lo sabías? Por esta razón tendremos nosotros fuego nuevo, agua nueva, agua limpia, renovación de promesas y otras cosas que te contaremos
al regreso del corte. Regresamos enseguida, no le cambies, esto es Resonancias de Fe. Jerusalén, la gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el lago de Galilea, el monte de las bienaventuranzas, el monte Tabor, el río Jordán. ¿Te gustaría conocer estos y muchos otros lugares de Tierra Santa? Entonces en abril viaja con el Padre José en esta inolvidable peregrinación. Llame y aparte su lugar, porque se agotan. Informes a los teléfonos 4606-6476 y 4606-6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de su vida. En un momento regresamos con más Resonancias. Continuamos con más de Resonancias. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Resonancias y vamos a platicarte precisamente de lo más importante de la celebración de ayer. Así es, padre. Esta celebración, la misa de la Vigilia Pascual, está llena de signos. Uno de ellos es la bendición del fuego nuevo, de hecho es el primero. Con él se enciende el cirio pascual, signo de Cristo resucitado que vence a la oscuridad del pecado y la muerte. Este cirio se deberá encender durante todo el año en las celebraciones del bautismo, para indicar que el bautizado está iluminado por Cristo, y también en las misas de difuntos para recordar que para ellos brilla la luz eterna. Generalmente cada asistente lleva su cirio para encenderlo con la luz del cirio pascual. Otro signo es el pregón pascual que ya nos comentaba mi tocayo. Mediante un hermoso canto se anuncia solemnemente la resurrección de Cristo. El canto se conoce como el pregón pascual y se trata de uno de los más antiguos himnos de la liturgia romana, anterior incluso al siglo IV. El pregón pascual debe ser cantado por un diácono o un cantante profesional. A falta de alguno de ellos lo canta el sacerdote. El texto invita a los fieles a alegrarse por el misterio pascual. En la antigüedad el texto estaba en un rollo que al ser cantado permitía a los fieles ver escenas de la salvación pintadas en el reverso. Yo les voy a decir el texto completo del pregón. Dice así: alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de sus ministros, infundiendo el resplandor de su luz, me ayude a cantar las alabanzas de este cirio.
En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado, porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en la que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta llama, que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y como ofrenda agradable se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado que, al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Es un texto largo, Padre José, pero sin duda alguna muy bonito. Otro signo importante también es la bendición del agua, llamada de gloria, con la que se rocía a todos los asistentes después de que se renuevan las promesas del bautismo. Después de la misa y durante la semana, muchas personas rocían sus hogares con esta agua para hacerlas partícipes de la bendición pascual. Así es, tocayo. Es importante mencionar que un cristiano debería, por lo menos, como dicen los preceptos de la Iglesia, comulgar en la Pascua. Y para recordar que es una fiesta muy especial, el Papa da desde Roma la bendición Urbi et Orbi, con la que se obtiene la indulgencia. Así es esta bendición del Papa que se da en Navidad y precisamente en este tiempo de Pascua. Y ahora nos vamos con la cápsula del Mago Frank y su Conejo Blas, a ver con qué cosa divertida, pero también de valores, nos resultan ahora. Palabras mágicas con el Mago Frank y su Conejo Blas.
Muy buenos días a todos, esto es Palabras Mágicas. Sí, muy buenos días a todos, menos a uno. Hoy ya vas a empezar, ¿a quién no quieres saludar, Blas? Pues a ti. ¿Y ahora yo qué te hice? Por tu culpa vengo todo manchado. ¿Y por qué por mi culpa, Blas? ¿No te acuerdas? Ayer me salpicaste en el desayuno. ¿Yo? Sí, cuando me echaste el jugo de zanahoria. Blas, yo no te eché jugo de zanahoria. Claro que sí. Hasta me regañaste porque no te dije gracias. Y ahora te voy a regañar porque no se dice me echaste. Me serviste jugo de zanahoria. No, yo no te serví nada. Digo que así se dice, Blas. La comida no se echa, se sirve. Ah, entonces, ¿por qué ayer dijiste que te ibas a echar unos tacos? Ay, Blas, porque, bueno, no me cambies el tema. ¿Qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean los buenos modales? Ay, como las conejitas de las pasarelas. No, Blas, ellas son buenas modelos y yo te voy a hablar de los buenos modales. Uy, eso ya pasó de moda. ¿Cómo crees que va a pasar de moda, Blas? Los modales nunca pasarán de moda. Los buenos modales son las reglas mínimas para poder convivir en paz y de manera agradable con las personas que conoces. Por ejemplo, yo ahorita estoy molesto porque no me saludaste. Pues qué delicado eres. Yo ayer al padre no le dije buenos días y no se enojó. ¿No le dijiste buenos días al padre? No, porque era de noche. Ay, Blas, pero le dijiste buenas noches. Pues claro, yo soy un conejito con muy buenos modales. Ayer le di mi lugar a una viejita que llevaba un perrito cargando. ¿En el camión? No, en el veterinario. Me iban a inyectar y ¡zas! Que la inyectan a ella. Ay, Blas, ¿cómo se te ocurre? Sí, pero la viejita tenía malos modales porque no me dijo gracias. Nada más decía, ¡ay, mi colita! ¡Ay, mi colita! Ay, Blas, pues ¿cómo se te ocurre eso? Y además el otro día le abrí la puerta a una señora para que saliera. Ah, eso está muy bien hecho. No, mal hecho, porque se enojó la aeromoza y me dijo, ¡conejo! Las puertas del avión no se abren. Bueno, Blas, quiero pensar que tenías buena intención, pero bueno, hay muchos modales que hay que practicar, por ejemplo, en la mesa. Sí, en la mesa hay que cantar y aplaudir. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué no ves que en mesa que más aplauda le traigo a la niña? No, Blas, en la mesa no se canta. Hasta hay un dicho que dice, el que come y canta, loco se levanta. Bueno, pero sí se habla. Sí se habla, pero con la boca vacía. ¿Cómo crees? ¿Me voy a tener que sacar la lengua? Esos son malos modales. No, Blas, vacía de comida. Y tampoco hay que subir los codos. Pues ayer mi tía Lechuga lo subió. Pues muy mal hecho. Pues muy bien hecho, porque la sopa era de codos. Y ni modo que los pusiera en el suelo. Ay, Blas, me refiero a los codos de los brazos, no de la sopa. Y otra cosa es que no debes hacer es empezar a comer hasta que todos los platos estén servidos. Eso sí lo hago, porque me espero que empiecen los otros. Muy bien hecho, claro que bien hecho, porque la primera vez que comí, ¡ay! Me quemé la lengua. Así que mejor me espero a que los otros se la quemen y luego ya empiezo yo. ¿Cómo? No puede ser, pero bueno, los buenos modales nunca van a pasar de moda. Buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, usted disculpe, me permite. Son palabras que te abrirán muchas puertas. Te faltaron dos. ¿Cuáles dos? Las palabras que abren más puertas. Jale y empuje. Estos fueron las palabras mágicas. Muchas gracias, Frank y Blas, por su participación en este programa. Y por cierto, yo les recuerdo que si ustedes quieren ir a ver una buena obra en donde el mago Frank, sin su conejo, como Francisco Suárez, invita a la pareja a pensar en su relación como pareja, por qué se ha ido fragmentando, por qué ha ido enfriándose, es una muy buena opción de verdad para que los hijos manden a sus papás, para que los novios antes de casarse vayan a verla, o bien para quienes tienen muchos años de casados vuelvan nuevamente a reenamorarse. Se llama La Historia de Gazapo y se presenta cada semana allá en el sur de la ciudad. Amigos, les habla el mago Fran y quiero invitarlos a que me conozcan no como mago, sino como ser humano, como esposo, como amigo, en La Historia de Gazapo, una historia de amor que te hará reflexionar y pensar si haces bien o haces mal con tu pareja. Los jueves a las 9 de la noche en el Teatro Wilberto Cantón, José María Velasco 59, en la colonia Sajoncís Insurgentes. Hay estacionamiento, te esperamos, jueves, Teatro Wilberto Cantón.
Y recuerda, 2x1 mencionando este programa. Resonancias de Fe, en Reporte 98.5. Y vamos ahora a la siguiente sección. El mundo de los signos. Fíjense, amigos, amigas, que durante la visita de las 7 casas que se hace el Jueves Santo, es frecuente encontrar en el camino a los típicos vendedores de los llamados Judas. Y como mucha gente se pregunta sobre su origen y significado, hoy vamos a platicarles sobre la quema de Judas. Esta quema es parte de las tradiciones mexicanas, pero no es única de nuestro país. La fiesta del Judas o quema del Judas es una tradicional fiesta popular que se celebra en España e Hispanoamérica, en la que preferentemente el domingo de resurrección, el muñeco que representa a Judas Iscariote es apedreado, linchado y quemado, pero en otros países la quema se hace otro día del año. En algunos lugares la quema se hace el último día del año, haciendo que la figura de Judas represente todo lo malo del año que termina. En Uruguay, por ejemplo, se les llama Judas findeañeros y en Ecuador se les llama años viejos. En Latinoamérica, además de México, la quema de Judas se realiza en países como Chile, Paraguay, Perú y Venezuela. En España, la figura del Judas se hace de tamaño natural, imagínensela, y con diversos materiales como tela, escayola, paja, madera y pinturas de colores. Se viste, ya que está hecha, con ropas recolectadas entre los vecinos, la ropita vieja o la ropa simpática que ya no usan. En su interior, además de los cohetes, se suelen poner monedas y otros objetos como caramelos y confeti. En la base que sostiene al muñeco, fíjense qué curioso, aunque ahora yo creo que van a protestar a las asociaciones de animales, se encierran palomas vivas dentro de cántaros de barro que al romperse con las piedras que va aventando la gente, les permiten salir volando. La base también puede contener sorpresas como, ya imaginará usted a los españoles que son bastante comelones y comen sabroso, pues están escondidas ahí piezas de queso completas, de esas grandotas, y botellas de vino. ¡Wow, padre! ¡Qué maravilloso! Incluso en algunos pueblos se dan también regalos especiales a los participantes que trepan a la parte más alta del palo que sostiene a este Judas. Pero para hacer esto más difícil, el palo lo untan con un tipo de grasa, algo así como un palo encebado. Muy divertido. La ceremonia de la quema o destrucción de los Judas se lleva a cabo el Sábado Santo. La gente lo hace antes o después de la misa de la Vigilia Pascual. En algunos lugares, antes de la quema se realiza una especie de representación teatral donde participa el público. Se hace un juicio público de Judas Iscariote. Algunos tratan de defenderlo y otros lo condenan con gritos. Después del juicio, en el que claro se le declara culpable, la gente comienza a lanzarle piedras y después la queman. Las piedras rompen las vasijas de barro que encierran a las palomas y los regalos. Finalmente, la quema permite que las monedas caigan sobre la alegría de los asistentes que luchan por ganarlas. Es una especie de piñata, pero con un ritual más complicado, donde la gente defendió a Judas y otros lo criticaron, lo juzgaron como culpable. Y aquí cabría la pregunta, ¿esta tradición tiene algo que ver con el Evangelio? Miren, la tradición popular sustenta la quema de Judas en el Evangelio de San Mateo. De hecho, el capítulo 27 del Evangelio dice: Judas, el que había traicionado a Jesús al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado, entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, fue y se ahorcó. Al quemar a Judas ahorcado y colgado en un palo, las monedas se desparraman, recordándonos por supuesto lo que hizo Judas en aquel templo. Y bueno, para quien se pregunta ¿cuándo llegó esta costumbre a México?, podemos decirle, la elaboración de los Judas llegó a México en tiempo del virreinato, cuando los españoles conquistadores implementaron entre los indígenas la elaboración de muñecos, que ellos llamaban monigotes de Valencia. Los utilizaban como instrumento de evangelización durante el llamado Sábado de Gloria. Así es, tocayo. El Judas mexicano se hace con pequeñas varillas de madera o carrizo, cartón, engrudo y pintura. Por lo tanto, esta artesanía pertenece ya a la rama de la cartonería.
Su tamaño va desde los 30 centímetros hasta los 7 metros o incluso más grandes. Con el paso del tiempo, la figura del apóstol que traicionó a Cristo se cambió por los signos del pecado y de la muerte que fueron vencidos por Cristo. El demonio rojo representa el pecado y el esqueleto o la calavera representa sin duda alguna la muerte. Bueno, y los Judas también pueden representar los pecados capitales o tomar la forma de algún personaje político o público del que la gente quiere burlarse, o bien al que la gente quiere castigar porque se portó mal con ellos, sin importar si ocupan grandes puestos de gobierno. Esto, amigos, hizo que durante el gobierno de Antonio López de Santana, Miguel María Azcárate, gobernador del Distrito Federal, publicara en marzo de 1853 un decreto que prohibía las representaciones de personas conocidas. El decreto dice así, pongan mucha atención: con el objeto de evitar los abusos que suelen cometerse con motivo de las salva significa quemar algo, quemar cohetes, que se hacen los sábados de gloria, y con el de conservar la antigua costumbre de que ese día, el jueves y viernes santo, no transiten por la ciudad carruajes y cabalgaduras. Estaba prohibido manejar automóvil en aquel tiempo. He determinado lo siguiente: en la salva del referido sábado de gloria no se tirará cohetes a mano, ni se disparará armas de fuego de ninguna clase, ni se quemará ni venderán los muñecos que vulgarmente se llaman Judas, siempre que tengan algún vestido o distintivo con que se ridiculiza a alguna clase de la sociedad o a alguna persona determinada. El que quebrante las siguientes disposiciones pagará una multa grandísima de 1 a 10 pesos, era mucho dinero en aquel tiempo, o sufrirá la pena de 5 a 50 días de grillete, o sea, no en la cárcel, sino allí en su casa con el grillete, sin prejuicio de la que imponga el juez competente o por el reclamo que hagan los agraviados de ella. O sea que si alguien se presentaba, es que se burlaron de mí, aumentaba la multa. ¡Qué barbaridad! Y pues bueno, en efecto, como estas multas resultaban muy graves, se dejaron de quemar figuras de personajes políticos, pero en los últimos años han resurgido esta costumbre, tocayo. Así es. Los Judas siguieron quemándose bajo las figuras del clásico Diablillo y la Muerte. Antes de 1953, las campanas de catedral repicaban a las 10 de la mañana del sábado de gloria, anunciando el inicio de la Pascua, o resurrección de Cristo, cuando el sacerdote que celebraba la misa entonaba el canto del Gloria. En ese preciso momento iniciaba la quema de los Judas. Fíjense qué interesante. Precisamente a partir de ese momento, la gente decía, ya se oyeron las campanas, agarra la cubeta y ahí te voy. Pero de eso vamos a platicar más adelantito. En las calles de Tacuba y San Francisco, así se llamaba la actual calle de Madero, los Judas estaban rellenos de zapatos, ropa, chorizo y otros alimentos donados por los comerciantes de la zona. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad hace poco para promover esta tradición. Incluso más aún, en algunos momentos intentó acabar con esta tradición. Fíjense, amigos, que el 20 de marzo de 1961, el Departamento del Distrito Federal prohibió nuevamente la quema de los Judas porque la costumbre incluso ridiculizaba a la mayoría de los personajes políticos rechazados y odiados por el pueblo. Y parece que hay muchos. Algunos. La prohibición del uso de cohetes también influyó en la disminución de esta práctica que ahora está en peligro de extinción. Bueno, y ahora vamos a hablar de los huevos de Pascua. Para ello tenemos que comprender que hay muchos signos universales tomados de la naturaleza y el huevo se ha considerado por muchas culturas un signo de la vida, regeneración y transformación. Es también el huevo un signo de esperanza porque con un poco de espera el huevo se convierte en una nueva criatura. Así es, padre, incluso para algunas culturas como la china, griega y persa, el huevo también es significado de creación. Así es. Muchas culturas utilizaron el huevo como signo de la primavera. En el año 900 a.C. se festejaba en China la fiesta del huevo rojo, con la que se recibía la primavera regalando huevos pintados precisamente de ese color para desear prosperidad. En la cena de Pascua judía, vamos ahora al mundo judío, era frecuente encontrar el huevo como signo de vida
y renovación. Los cristianos también utilizaron este elemento para significar la resurrección de Cristo y la nueva vida del cristiano. Fíjense que San Agustín decía que el huevo representa la resurrección de Cristo y además nos recuerda la piedra que estaba cubriendo el sepulcro. Muy interesante, padre. Más allá de todos estos significados, también hubo una prohibición que motivó los huevos de Pascua. Dentro de la ley de abstinencia cuaresmal se prohibía el uso de alimentos derivados de la carne. San Gregorio escribió al respecto: nos abstenemos de carne y de todo aquello que viene de la carne, como la leche, el queso y el huevo. Muchos no saben que antes la vigilia incluía también el huevo. Fíjense que esto lo voy a comentar un poquito más. En el siglo IX, la Iglesia prohibió el consumo de huevo durante toda la Cuaresma. ¿Por qué? Porque es un alimento animal. Y esto hacía que se considerara semejante a la carne. Santo Tomás de Aquino continuó con este pensamiento y fundamentó la prohibición de huevos, leche, mantequilla, queso y manteca de puerco, es decir, nada derivado del animal, concretamente de los animales de tipo vaca, cerdo, pato, gallina, no importaba. Esta norma duró hasta 1784, por lo que fue necesario buscar una manera para aprovechar los huevos y consumirlos después de la Cuaresma. Y fíjese, padre, para distinguir los huevos frescos de los que se habían guardado, a estos últimos se les cocía y pintaba. Así surgió la costumbre de regalar y comer huevos cocidos y decorados durante la Pascua. Posteriormente se hicieron huevos de caramelo o de chocolate para obsequiar a los niños. Finalmente se añadió al mundo infantil el conejo como signo de fecundidad y vida. El conejito tiene su propia historia. Que ya hemos escuchado. Así es, la historia que el padre nos hizo favor de contarnos. Así es como en algunos lugares el conejo de Pascua esconde los huevos de dulce para que los niños los encuentren, significando con ello la necesidad de buscar con entusiasmo los caminos que conducen a la vida eterna. Más allá del dulce, el chocolate e incluso el conejo, el huevo de Pascua tuvo una evolución artística. En Rusia, por ejemplo, y sus cercanías, encontramos los huevos de madera con imágenes religiosas tipo ícono. De hecho, si ustedes van a Rusia, van a Grecia, a toda parte del mundo bizantino, van a encontrar estos huevos de madera. Fíjense que estos huevos de madera comenzaron a crearse también como una forma de decir, estamos surciendo la historia del mundo. ¿Por qué? Porque la gente regalaba estos huevos de madera y las mamás, las abuelas los utilizaban para meterlo dentro del calcetín roto y de esta manera coserlo y volverlo a hacer un calcetín útil. Entonces el huevo representaba que Cristo había venido a surcir nuestra humanidad pecadora. Pero fíjense que la creación más importante en la Rusia de los zares fue la creación de los huevos Fabergé. Vamos a contarles. En 1884, el zar, equivalente al emperador, porque zar en ruso significa emperador, Alejandro III, le pidió al orfebre Peter Karl Fabergé que hiciera un huevo para obsequiarlo a quien, pues a su pareja, a la emperatriz María, cuando el domingo de resurrección. A partir de entonces, el artista realizó siempre nuevos y delicados diseños con finos metales, delicados esmaltes y brillantes joyas. Sin duda alguna un regalo muy original. Desgraciadamente, padre, la revolución del 17 de 1917 terminó con los trabajos que Fabergé había producido durante más de 30 años. La revolución bolchevique impidió al creador de los célebres huevos Fabergé terminar el último encargo del zar. A ver, ¿y cómo era ese huevo? Fíjese, padre, que se trata del huevo Constelación Zarevich, que fue encargado a comienzos de 1917 por el zar Nicolás II para su hijo, el príncipe heredero. Se trata de un huevo de oro cubierto con una semiesfera de cristal azul de los Urales incrustada con diamantes, que representa la bóveda celeste con la constelación de Leo, bajo la cual nació el Zarevich. Fíjate que simplemente este material, cristal azul de los Urales, estamos hablando de cristal de roca. Es decir, hay un tipo de roca que tú la encuentras y es transparente como el cristal y es muy, muy costosa. Y si todavía a este cristal de roca le vas a incrustar los diamantes, no sé cómo estará el asunto, pero un cristal de este tipo cuesta una fortuna, así que el huevo habrá costado seguramente más que algunos de los de chocolate, ¿no, Raúl? Así es, padre, me imagino. Pues de las 42 piezas que se conocen, el Kremlin conserva 10. 5 están en Estados Unidos, en la colección de Pratt del Museo de Virginia,
y 3 están en la colección personal de la reina de Inglaterra, Isabel II. Bueno, siempre yo creo que Rusia conserva la mayor cantidad de piezas. Y las otras piezas, ¿dónde están, amigos? Usted sabe que nunca falta alguien que tenga mucho dinero, que no es rey, que no es reina, y sin embargo tiene dinero y por lo tanto están en colecciones privadas. Imagínense, solamente uno de los huevos cuesta 14 millones de euros. Pero para no preocuparlos, nosotros nos despedimos y les deseamos felices Pascuas. Gracias, Raúl Villavicencio. Muchas gracias a usted, padre. Felices Pascuas. Gracias, Raúl Hernández. Muchas gracias a usted, padre. De nuevo, felices Pascuas a usted, a mi tocayo Raúl y a todo el auditorio. Y yo voy por mi huevito de chocolate. Que Dios les bendiga. Yo voy por el de los diamantes. Reporte 98.5 presentó Resonancias de Fe.